Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo está? Un nuevo video para nuestro canal. En esta oportunidad tenemos la Workforce WF7610, gracias a un suscriptor que nos la ha enviado para poder corregir nuestro error código 0x9A. Hay muchas cosas que podemos descartar, por lo menos si es el cabezal o si es la tarjeta. Vamos a descartar estos problemas para entonces ver cuál realmente es lo que nos está pasando, porque este código muchas veces es un error general, pero en otros puede ser el cabezal, como puede ser la tarjeta, como puede ser el cable o el bus. Vamos entonces a tratar de descartar las fallas y bueno, diagnosticarlo y repararlo. Así que empecemos. Ahora chicos, vamos a tratar de desarmar el cabezal de, recordemos, nuestra Workforce o fuerza de trabajo WF7610. Vamos a tratarlo de sacar. Este es gracias a un suscriptor que nos ha contactado por el canal. Un saludo, Juan, para ti. Esperemos solucionar tu máquina. Vamos entonces a empezar a desarmarla, proseguir a corregir el detalle. Ok, lo que primero que vamos a hacer es sacar este tornillo que vemos acá, este tornillito que vemos acá. Vamos a sacarlo y sacamos esta tapita. Esta tapita tiene unos pines aquí atrás. Este pin ya tiene como unos ganchitos aquí. Vamos a meterlo acá y aquí también. Perfecto. Fíjense que tiene unas pestañitas aquí, aquí y aquí. Y ahora nos queda nuestro cabezal de esta manera. Usando esta herramienta, chicos, que he improvisado un alambrito que es para los pines que están por los lados, vamos entonces a sacar este pin. Él aquí atrás tiene un huequito de cuadrito. Vamos entonces a meter el pin por este orificio y sale nuestro chip de cartucho, la tarjetita de los cartuchos. Sacamos acá, fíjense. Aquí está. Fíjense que es un cabezal bastante nuevo, convencional para los modelos que ya estábamos acostumbrados. Entonces ella tiene toda esta caja. Vamos a sacar esa caja. Fíjense, tiene esta cajita aquí. La sacamos con mucho cuidado, toda esta caja. Ahora vamos con estos tres tornillos acá, acá. Este acá, y sacamos nuestra cabezal ayudándonos un poco con nuestra pinza. Y ya por lo que estamos viendo, Juan, fíjate que tenemos este bus ya desarmado, tenemos este bus afuera, debería estar adentro, y sacamos nuestro cabezal. Este es nuestro cabezal de impresión, bastante hermoso, un cabezal bastante fuerte. Ahora vamos a notar, chicos, vamos a revisar antes de irnos para el cabezal. Vamos a tratar, fíjense que él tiene aquí este pin, donde organizar los cables. Estuve viendo un video, estuve viendo algunas anotaciones en internet donde decía que tapando algunos orificios, que la Exxon hace eso a propósito. Señores, la Exxon nunca va a hacer nada a propósito. La Exxon no va a perder su reputación tratando de quemar los cabezales o tratando de hacer cualquier cosa. No, la Exxon en todo momento protege su impresora, protege a sus clientes. Claro, me están diciendo, wow, te estás vendiendo la Exxon. Compañeros, la Exxon es una empresa excepcional donde sus componentes son bien hechos. Fíjense, para esto ellos hacen un compartimiento, donde ese compartimiento tiene una salida aquí, es por si hay algún derrame, toda esa tinta. Incluso tiene un segundo compartimiento donde la tinta va a derramarse por este lado, y por este lado no tenemos ningún tipo de chip de circuito, sino a los lados, tanto aquí como aquí. Fíjense que no hay chip para ningún lado. ¿Y dónde cae eso? Sencillamente cae al fondo en todas las esponjas. Ok, ese por ese lado. Ahorita estoy observando que tenemos este cable y fíjense que está bastante deteriorado, y
le han pegado este papel, que eso no tiene absolutamente nada. Lo único interesante que nos está diciendo este papel, pero fíjense que por lo que vemos está bastante deteriorado este cable. De todas maneras vamos a tratar de recuperarlo. Aquí en la tarjetita les voy a dejar entonces el video de cómo reparar estos cables. Me parece que lo que está pasando con esta impresora es que este cable está flojo y pudo uno quizás haberse salido, y eso es solamente el error. Lo conectamos y listo, funciona nuestra impresora. Si no, hizo un cortocircuito en el cabezal y quemó el cabezal y también averió la tarjeta. Así que chicos, vamos a ver el cabezal, a ver cómo está, a verificarlo. Ok, este es nuestro cabezal. Vamos entonces a empezar con el color negro. Perfecto, sin embargo tiene algunas cositas ahí que no se ven bien. Vamos con el de color. ¿Lo ven? Ok. Fíjense lo que les estoy diciendo. Si ocurre un derrame, todo se va por la parte de seguridad. Usamos este y ahí está completo. Vamos entonces con el rojo. Fíjense, el amarillo sí está, entonces sí está bastante tapado, porque fíjense cómo sale, no sale una gotica. Y aún para devolver la jeringa, fíjense, la jeringa se devuelve, cosa que no sucede con este. Si yo lo devuelvo, la jeringa no se devuelve. Y el color sale bastante hermoso. Ahí lo vemos, ahí está el azul. Vamos con el rojo, ahí está el rojo, y vamos con el amarillo, el negro. El negro también está bastante tapado, mire, fíjense, está tapado. Entonces este nuestro cabezal lo vamos a dejar remojándolo en remojo en nuestro ultrasonido por toda esta noche, para destapar entonces todos los orificios y para continuar con la reparación de esta nuestra impresora. Fíjense chicos, aquí tenemos nuestro cabezal como yo lo digo, en terapia intensiva, donde ahí va a durar un día. Aquí les estoy dando mis secretos de cómo limpiar los cabezales, fíjense, y obviamente cómo uso mi telequinesis para que el cabezal se mueva. No, mentira, pero aquí está chicos, aquí está, lo estamos usando. Excelente, aquí lo estamos usando y ahí va a durar el cabezal por lo menos toda la noche. Obviamente no con el ultrasonido encendido, sino apagado. Con este sí le vamos a colocar unos 9 minutos. Es más suave, no es tan potente, pero sí efectivo. Así que chicos, esperemos a ver los resultados nuevamente. Ok chicos, mientras que nuestro cabezal está en ultrasonido, vamos entonces a sacar la etiqueta de nuestro plástico, este ancho. Vamos a marcarlo aquí. Es importante ver cuál es el ancho que nos podemos copiar de este otro. Ok, tiene que ser exactamente este ancho. Fíjense, aquí ya lo he sacado. Vamos a ver acá. Ok, perfecto, mismo tamaño. Vamos entonces a recortarlo acá para quitar este excedente. Aquí vemos que quedó perfecto. Ahora nos vamos a acercar para ver bien con detalle esos pines. Bueno chicos, aquí está después de la limpieza que hemos hecho. Este es el color negro y fíjense cómo sale. Perfecto. Vamos ahora con el amarillo. Aquí está. No sale muy bien, pero es bastante aceptable. Bueno chicos, esto es lo que yo les quiero decir. Usen una sopladora, porque adentro, fíjense cómo va a salir las partículas.
Fíjense la marca en mi mano, cómo ha salido toda la tinta de aquí adentro. Eso es cuando uno le hace la limpieza y lo mete en ultrasonido. No hay ningún problema que caiga eso ahí adentro. El problema es enchufarlo, conectarlo a la impresora con eso mojado. Eso es lo que está quemando los cabezales, chicos. Tengan eso muy presente para que no les pase. Ok, después de haberlo secado muy bien, ahí sí entonces vamos a instalarlo. Ok chicos, fíjense algo que quiero dar a entender. La lengüeta del cabezal o el flex del cabezal quedó muy corta. Esa persona que lo ha reparado le picó mucho el flex y fíjense que al llegar al final, miren cómo se estira del cabezal. Fíjense acá. Eso es porque esto quedó muy corto. Este flex aquí, la persona que lo reparó lo picó mucho. Cuando instalamos nuestro cabezal, por ejemplo, ahí debería quedar instalado. Si yo lo aprieto, fíjense entonces cómo está aquí. ¿Vio? Entonces, ¿qué es lo que está causando eso, chicos? Que en el momento de que el carro se está moviendo, se sale el cabezal de aquí, y eso ocurrió. Quizás lo que nos está pasando, que no es que quemó el cabezal, sino que el fusible de la tarjeta se fue porque el cabezal se le salió el flex. Deben tener muy en cuenta este tipo de fallas, chicos, porque aquí no se puede hacer casi nada, porque el flex no se puede estirar, no podemos empatarlo. Quizás picando por aquí para tratar de que la lengüeta, el flex tenga más libertad, podamos resolver. Pero tengan en cuenta ese detalle. Si quieren picar el flex, si quieren recomodarlo, si quieren picarlo, tengan en cuenta lo largo que puede quedar el flex, o muy corto o muy largo. Así que sigamos adelante entonces con esta mano. Ok chicos, ya ahora sacamos el cabezal, ya sabemos cómo sacarlo. Ahora vamos a sacar la tarjeta lógica. Lo primero que vamos a hacer es mirar nuestra máquina, que pesa un mundo. Lo primero que vamos a sacar entonces son estos dos tornillos del escáner y estos dos que están acá. Lo primero que vamos a sacar acá. Ok, después que terminamos de sacar esos dos tornillos y sacamos estos dos tornillos, este y este que está acá. Y sacamos esta tapa hacia atrás. Ok, giramos. Ya aquí, ya yo he sacado todos los cables para, por cuestión de tiempo, ya los he sacado. De todas maneras, después les explico cómo meter todo esto. Ya los he sacado por cuestión de tiempo. Aquí en la parte de adelante, antes de, vamos a luego. Ok, aquí nuestro escáner para poderlo sacar, levantarlo y sacarlo hacia allá. Ok, lo ponemos aquí para alar nuestros cables. Ok, ellos aquí, estamos aquí. Eso es independiente de dónde vaya una de la otra. No importa si esta la colocas después aquí o la otra allá, son idénticas. Ahora chicos, vamos a sacar este tornillo que está acá, este y este. Primero sacamos aquí, luego sacamos este, y aquí está uno y aquí está el otro. Al sacar todo eso, quitamos esta para atrás y sale todo esto. Si queremos sacar esto sale. Ok, pero a nosotros nos interesa por ahora es sacar la placa. Sacamos este tornillo acá, sacamos este, lo volvemos a meter aquí para saber que ahí iba. Sacamos entonces los buses. Este que está acá.
importa que no lo saquemos. Ahora vamos aquí atrás, hay unos buses, esta parte de atrás aquí. Ok, debemos quitar entonces esta tapa. Vamos a tratar de quitar esta tapa que está aquí para poder sacar unos tornillos que están allá atrás. Ok chicos, ahora vamos a sacar lo que es la tarjeta. Vamos a sacar esto que está acá. Sacamos esto. Esto. Ok chicos, lo primero que vamos a hacer entonces es testear nuestra fuente, porque al parecer el bus se salió con la máquina funcionando. El cable, si el cable se sale con la máquina funcionando, el fusible es el que se daña. Ok chicos, vamos ahora a prender nuestra máquina después que le hemos cambiado el fusible. Prendemos. Ok, nuestro cabezal se está moviendo, quiere decir que ya nuestra máquina está casi lista. Vamos entonces a ver qué otra cosa puede pasar por ahí. Bueno, esto parece una película, muchachos. Segundo día consecutivo reparando esta máquina. Entonces ahora nos está presentando un atasco de papel. La volví a desarmar. Lo que estoy viendo acá, chicos, es que no sé o se salió este resorte de aquí.
Vamos a seguir observando, seguimos entonces buscando el atasco de carro de esta impresora, porque ya solucionamos el error que nos daba principal. Recordemos, fue porque se salió el fleje con la máquina funcionando y eso disparó el fusible y nos da ese error. Ahora sigamos, chicos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos... No, corten. Okay. Ahora, chicos, después que la hemos instalado, ya corregimos el error del atasco de papel. Era por un engranaje ahí que estaba un poco mal puesto, pero nada del otro mundo, así que no se preocupen, solamente era con esta. Vamos entonces a encenderla. Ya aquí ya tenemos todo instalado. Por favor, verifiquen 3, 4, hasta yo verifico hasta 5 veces para poder ver todos los cables que están aquí, los buses de datos, los cables que están para este lado también, y aquí también hay un sensor. Así que vamos a prender nuestra impresora. Epson. Ajá, ya se nos está moviendo. Ya se está moviendo acá. Perfecto, fíjense que ya nos apareció nuestro panel. Antes nos aparecía el error. Les vuelvo a recalcar, chicos, el error que nos estaba pasando era porque el bus de datos había quedado muy corto, y cuando el cabezal llegaba aquí, el bus de datos se salió con la impresora prendida. Nunca hagan eso. Si ustedes están destapando una impresora y sacan un bus de datos de cualquier sitio, específicamente el cabezal, la tarjeta lógica, ella va a identificar como que si tuviera un corto, y va a reventar el fusible para protegerse ella misma. De manera, chicos, que lo que hicimos para corregir nuestro error fue cambiar el fusible, hacerle su mantenimiento general, y ahora vamos entonces, ya corregimos también el bus de datos. Había pasado, recuerden que lo habían cortado muy corto. Lo que hicimos fue desenrollarlo un poco de aquí atrás y estirar. Ahora bien, vamos aquí a Acepto, donde dice mantenimiento, imprimir página de prueba de cabezal. Vamos a imprimir aquí. De todas maneras vamos a darle aquí, ok, y le damos entonces, aquí dice presione esta tecla, y le damos presionar esta tecla. Aquí nos está generando el error de cargar papel. Cargamos nuestro papel. Metemos nuestra bandeja y le damos ahora sí. Ok, aquí tenemos nuestra prueba de impresión, chicos. Nos aparecen los rojos y los azules, el amarillo apenita, y el negro no nos está apareciendo. Pero esta persona que nos envió nuestra impresora nos mandó el sistema totalmente vacío. Hasta aquí ha llegado también este video. Vamos a darle aquí entonces bien, le damos atrás. Estas impresoras son excelentes, chicos, se las recomiendo. Las Workforce, como dice su nombre, trabajo pesado. Entonces, aún cuando son 4 cabezales, pero el cabezal, aún 4 cartuchos, pero el cabezal es excepcional. Así que, chicos, suscríbase a mi canal, dale me gusta, y espero que hayan solucionado este problemita. Deben saber muy bien conocimientos de electrónica, chicos. Si no conocen si no tienen un conocimiento básico en cuanto a esto, no se metan con esto. Llévenlo a un técnico calificado Epson o un técnico de confianza. Hay muchas personas por ahí que no son técnicos, sino que son remendadores, que no son técnicos cualificados. De manera que cuídense de eso, chicos. No vayan a hacer que vayan a dañar su placa. Estos son equipos sumamente sensibles a cualquier mal uso. De manera, chao, suscríbete y nos vemos para un nuevo video. Un saludo para ti, Juan. Saludos. Que está tu impresora lista. Chao. La impresora WF-3540 que nos imprimía de esta manera. Fíjense, chicos, que nos imprimía de esta manera. Ahora ya nos imprime así. Y nos imprimía el negro así. ¿Qué era la falla? La falla era sencillamente la limpieza, que el cabezal estaba...